Quiero que me acompañen, por favor, en el libro de Romanos. Gloria al Señor. Acompáñenme al capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a considerar los versículos 14 hasta el versículo 17. Gloria al Señor. Romanos 8, versículos 14 al versículo 17. Vamos a hablar en esta noche acerca del espíritu que habita en el mundo y el espíritu de Dios. Amén, gloria al Señor. Vamos a tratar de contrastar, de hacer la diferencia entre lo que es el espíritu de este mundo comparado a lo que es el espíritu de Dios. Gloria al Señor. Y para eso vamos a tocar aquí en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la santa palabra del Señor a la letra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, gloria al Señor. Acompáñenme a orar, por favor. Pídale al Señor que Dios nos hable y nos ministre en esta tarde. Gloria al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder estar en tu casa, de poder adorarte, de poder bendecirte, de poder cantar cánticos a tu nombre. Y en esta hora, Señor, gracias porque podemos sentarnos a la mesa, porque podemos, Señor, escuchar el pensamiento que tú tienes, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga el efecto por el cual ha sido enviada a nosotros en este día, que podamos salir refrescados, avivados, Señor, de este lugar en el día de hoy. En el nombre maravilloso de Jesús, a tu nombre damos la gloria, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, puede sentarse. Gloria al Señor. Como les mencionaba, quiero hablar acerca de la diferencia, o vamos a hablar la diferencia de lo que es el espíritu de este mundo comparado a el espíritu que Dios ofrece. Gloria al Señor, ya que es importante para nosotros poder como cristianos distinguir lo que es de Dios, lo que viene de Dios y lo que viene del mundo, ¿verdad? Y a veces hay muchas cosas, mejor dicho, en este tiempo, hay muchas cosas que se infiltran y se meten, ¿verdad? En los círculos sociales, en las organizaciones, en los gobiernos, en muchas entidades que aparentan ser buenas o que son de bien, pero que en su fin son cosas malas o cosas que llevan dirección hacia la perdición. Por eso es que el Señor enseñaba, ¿verdad?, que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero que en su final, ¿verdad?, o en el trasfondo o al fin son caminos de muerte. Entonces está esa alarma sonando a la iglesia en este tiempo de tener una precaución, un cuidado, ¿verdad? Y mejor dicho, o si lo podemos poner de esta manera, que aquí en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les muestra una distinción entre el que es un hijo de Dios, o sea, el que está siendo dirigido por el Espíritu de Dios, y el que está siendo dirigido por el espíritu del mundo, o que no es un hijo de Dios. Y el apóstol Pablo nos hace referencia al hecho de que el Hijo de Dios fue libertado o fue liberado del mundo y de la esclavitud
de este mundo. Quizás cuando las personas oyen hablar de esclavitud piensan la esclavitud fue abolida hace mucho tiempo. La esclavitud no es algo real en nuestros tiempos, pero sí muchas personas aún en este tiempo viven en una esclavitud espiritual, una esclavitud que no se ve, pero que está ahí, que está presente, que no pueden ser libres para agradar a Dios, que no pueden ser libres para hacer la voluntad de Dios. Me recuerda al salmista cuando el salmista decía: saca mi alma de la cárcel para poder adorarte. Gloria al Señor. Quiere decir que aún estando libres, cada uno de nosotros a veces van a haber cosas que nos van a presionar o a aprisionar, ¿verdad? Nos van a aguantar detrás de barras de metal que no nos quieren permitir llegar o lograr el objetivo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y por eso se debe de hacer esta distinción. Fíjese que el espíritu que habita en este mundo, que todos sabemos, ¿verdad?, que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿verdad? Yo creo que todo eso lo tenemos bien claro cada uno de nosotros. El que gobierna los aires de este mundo, el que gobierna el mover de este mundo es el enemigo. Claro, Dios le da a él ese poder, es un poder permitido, no es un poder que él tiene, ¿verdad? Sino que Dios lo permite por un tiempo. Pero fíjese que ese espíritu que gobierna el mundo se ve desde hace mucho tiempo en la historia. Y de hecho, nosotros podemos ir al libro de Génesis, en el capítulo 11, los versículos 1 al versículo 9. La Biblia nos relata un hecho y una historia muy interesante, muy importante. La Biblia nos habla acerca de la rebelión del hombre para probar su incredulidad y su falta de fe hacia Dios. Estamos hablando de la historia de aquellos hombres que habitaron la tierra de Sinar, dice Génesis 11, y ahí construyeron o querían construir, mejor dicho, una gran torre, ¿verdad? Una gran torre, y dijeron: vamos a crear una torre alta y grandiosa para que podamos llegar hasta el cielo. La Biblia en Génesis capítulo 10 nos presenta a un personaje clave de aquel tiempo. Este personaje clave se llama Nimrod. Nimrod en el capítulo 10, versículo 8 al 12, se presenta como el primer hombre y gran líder fuerte de aquellos tiempos. De hecho, Génesis enfatiza de que Nimrod fue un cazador feroz delante de Jehová, queriendo decir su nombre, nos revelaremos. Ese es el significado de Nimrod allá en el libro de Génesis: nos revelaremos. Y Nimrod es el primer hombre en la historia que vemos que públicamente, abiertamente se presenta y dice: yo voy a ir, o nosotros vamos a ir en contra de lo establecido por Dios. Mire, algunas de las características que podemos encontrar aquí en Génesis capítulo 11 es que aquí en Génesis capítulo 11 había un grupo de personas, ¿verdad? Un grupo de personas que tenían un líder humano, como ya lo mencionaba este hombre que se llamó Nimrod, del cual si usted estudia a este hombre, usted se va a dar cuenta que ahí con ese hombre se establecen muchas otras cosas que van completamente en contra de la voluntad de Dios. Vemos a este líder humano, ¿verdad? Un líder humano. Vemos que el mundo o las personas de aquel tiempo tenían una misma lengua, todos hablaban el mismo lenguaje, todos se entendían bien, ¿verdad? A claridad, tenían la capacidad de una clara comunicación. Vemos también como característica de este grupo que todos eran un mismo pueblo, no había distinción en
en aspectos físicos, no había distinción en lo que nosotros conocemos hoy como razas o como etnias. También este grupo de personas tenían como objetivo llegar al cielo. Dice la Biblia que ellos estaban construyendo una torre que llegara hasta el cielo. O sea, su objetivo era la rebelión. Y en esta rebelión, ¿verdad?, que ellos formaron, cuando ellos dijeron, vamos a plantar aquí esta torre, vamos nosotros a construir aquí nuestro propio imperio, vamos a construir aquí nosotros nuestras propias reglas, nuestro propio gobierno, vamos nosotros a depender de nosotros mismos. Vemos ahí un terreno o un gobierno terrenal, pero había un temor en este grupo de personas también. El temor, como lo vemos en Génesis capítulo 11 versículo 4, que ellos decían, vamos a hacer todas estas cosas porque por si acaso somos esparcidos sobre la tierra. Quiere decir que ellos claramente entendían y sabían que lo que estaban haciendo no estaba correcto delante de Dios, porque el temor de ellos era por si somos esparcidos. Sabían que había un poder más alto y más grande que tenía el poder y la capacidad de esparcirlos por la tierra, pero aún así ellos se revelaron con un gobierno, su propia forma también de llegar al cielo, construir una gran torre muy alta que llegara hasta el cielo. Encontramos en esta generación de Génesis capítulo 11 una generación que no tomó en cuenta a Dios, y por lo tanto vamos a darnos cuenta que Dios los dividió y los esparció. Ahí entonces es donde comienzan sobre el mundo los diferentes lenguajes del mundo, las diferentes razas del mundo, las diferentes etnias del mundo, ¿verdad? Y ahí es donde el temor que ellos tenían, ¿verdad? Como dijo también el patriarca Job, lo que más yo temía es lo que vino sobre mí. Lo que ellos temían que pudiera sucederles es lo que vino sobre ellos, porque viene Dios. Mira lo que están haciendo y dice Dios, estos hombres son tan rebeldes, tan tercos, que no van a desistir de su plan. Entonces tenemos que actuar conforme a lo que ellos están haciendo. Dice la Biblia que ahí es donde Dios, ¿verdad?, confundió sus lenguas, cada uno empezó a hablar diferentes lenguajes, diferentes idiomas, y entonces ahí tuvieron que ellos separarse, ahí en ese Génesis 11, porque en ellos nos vamos a dar cuenta que en este grupo de personas no estaba ni habitaba el Espíritu de Dios. Ellos estaban buscando su propio beneficio, ellos estaban buscando su propio gobierno, ellos estaban buscando la forma de ellos vivir una vida alejada y apartada de Dios. Cuando nosotros vamos a ver Génesis capítulo 11 con la generación en la cual nosotros estamos viviendo, nos damos cuenta que no estamos muy lejos de Génesis 11. Cuando nosotros analizamos los gobiernos de este mundo, la forma en que el mundo de este tiempo se está moviendo, podemos decir que casi Génesis 11 está siendo reflejado en nuestra actualidad. Gloria al Señor. Aunque los estudiosos digan que la Biblia es un libro obsoleto, y aunque digan que la Biblia ya pasó de moda, la Biblia les muestra a ellos exactamente quiénes ellos son desde hace muchos años. Gloria al Señor.
En Génesis 11 encontramos que se funda o se establece esta ciudad llamada Babel. Y ahí empieza este hombre llamado Nimrod, que después tiene un hijo con su madre, ¿verdad? Y que entonces empieza él a procrear, ¿verdad? Y a establecer una religión falsa. Empieza también a establecer un gobierno humano. Y empieza también él a establecer, gloria al Señor, una economía humana, ¿verdad? Un sistema económico humano. Algunos miles de años después, en ese mismo valle, gloria al Señor, nos vamos a encontrar en el libro de Daniel, el capítulo 1, 2, gloria al Señor, nos habla detalladamente acerca de un rey que estableció un reino en una ciudad que ya no se llamó Babel, pero que él le puso Babilonia. Algunos miles de años después, no muchos. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor estableció una ciudad muy grande y muy hermosa, que de hecho la ciudad de Babilonia, como dato extra, ¿verdad? Es una de las 7 maravillas del tiempo antiguo. Se dice que fue una de las, algo majestuoso esa ciudad. Bueno, el punto no es eso. El punto es que Nabucodonosor, cuando nosotros vamos al libro de Daniel capítulo 2, nos damos cuenta que él tiene un sueño donde Dios le muestra al rey Nabucodonosor los gobiernos de este mundo. Pero para Dios llenar el plan de él sobre la humanidad, Señor, o para cumplir el plan de él sobre la humanidad, nos damos cuenta que Dios le da este sueño a este rey Nabucodonosor. Y este rey Nabucodonosor, entre muchas cosas que hizo, muchas buenas, quizás otras muy malas, y la mayoría muy malas, nos damos cuenta que nuevamente este rey no se deja influenciar por el Espíritu de Dios, sino que más bien este rey empieza y recibe su influencia por el espíritu del mundo. ¿Y qué es lo que hace este rey Nabucodonosor? Él dice: voy a conquistar todo el mundo conocido de este tiempo. La Biblia nos dice que el rey Nabucodonosor conquistó lo que se conocía como mundo de aquel tiempo. Y entonces este rey, ¿verdad? Lo vamos a ver en el capítulo 3, en el capítulo 4, 5 y 6 del libro de Daniel. Nos damos cuenta que él establece o quiere establecer una religión mundial. Una religión donde todo mundo tiene que adorar a un solo Dios. Nos recuerda la historia de los 3 jóvenes, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron tirados al horno ardiendo 7 veces más. ¿Por qué? Porque ellos no se quisieron doblegar a la estatua que el rey Nabucodonosor había construido para que todo el mundo le adorara. Fíjese el espíritu que estaba gobernando en ese momento. Quería establecer una religión mundial, una religión central, donde el centro de adoración fuera el hombre. Porque el rey en aquel momento tenía que verse como Dios. Era adorado, era exaltado como Dios. Cualquier noble no podía ver a los ojos al rey, porque era cuestión de castigarlo, y a veces hasta morían solamente por mirar al rey a los ojos. Nabucodonosor establece una religión central, mundial, donde todo el mundo tiene que adorar al mismo Dios o los mismos dioses. Nabucodonosor también, lo vamos a ver, al igual que Nimrod, establece un gobierno central donde él era la cabeza y el centro de ese gobierno. No solamente eso, sino que también Nabucodonosor establece un sistema,
¿verdad? Que después lo vinieron a mejorar los medos y los griegos, pero un sistema económico monetario donde todo mundo tenía que basarse o tenía que regirse por ese sistema económico monetario. Quiere decir que Nabucodonosor, así como Nimrod, quiso establecer un sistema donde todos adoraran una sola cosa, todos creyeran una sola cosa, todos sirvieran a un rey, ¿verdad? O a un solo gobierno, y todos, o la mayoría, no podía comprar ni vender sin que pasara por el filtro de ese gobierno que este rey había establecido. Podemos ver nuevamente en el rey Nabucodonosor una figura de un hombre que va a venir no muy lejos de nosotros. La Biblia, cuando estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que así como Nimrod, también Nabucodonosor fueron un tipo de un hombre que la Biblia lo llama el anticristo, en las cartas del apóstol Juan, gloria al Señor. Y no quiero hablar del anticristo, solamente quiero hablar de cómo es que ese espíritu de este mundo gobernó o infiltró la mente de Nimrod, después infiltra la mente de Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor se levantó un gobierno, un imperio que se conocía como el imperio de los medos y de los persas. Era una unión de dos gobiernos muy poderosos. Y la Biblia dice que la historia, mejor dicho, dice que los medos y los persas se establecieron y el imperio que Nabucodonosor creó, ellos lo expandieron mucho más. Después de Darío y de Ciro, los medos y los persas, vienen también los griegos. Los griegos invaden a Media y a Persia con un hombre llamado Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y Alejandro el Grande, cuando él empieza a conquistar el mundo de ese entonces, duplicó todavía el territorio donde estaban gobernando los medos y los persas. De hecho, el imperio griego, ¿verdad? Esa influencia griega, babilónica, medo-persa, fue trascendiendo poco a poco. Lo que hizo Nabucodonosor al principio lo mejoraron los medopersas. Después los griegos lo fueron mejorando, si se puede decir de esa manera. Los medopersas peleaban con hierro, empezaron a pelear con hierro. Vinieron los griegos y dijeron: el hierro es fuerte, pero el acero es mejor, y el bronce. Vamos a pelear con bronce, vamos a hacernos escudos y espadas mucho más fuertes. Después de los griegos, viene un imperio que se llamó el Imperio Romano. Y ese Imperio Romano es el que gobernaba en el tiempo cuando Jesús vino a la tierra. En el libro de Daniel, capítulo 7, la Biblia nos habla acerca de las características de cada uno de estos imperios que vinieron sobre el mundo para aquel entonces. Y más específicamente en el capítulo 7 de Daniel, la Biblia nos da las características en los aspectos espirituales, lo que conllevaba cada uno de estos imperios, ¿verdad? Yo les sugiero que usted lo lea en su casa. Ya por lo menos usted sabe que el primero es el babilónico, después viene el medo-persa, después viene el griego y después viene el romano. Bueno, cuando nosotros vemos las características de cada uno de estos gobiernos, nos vamos a dar cuenta que su dominio fue creciendo más, su poder fue aumentándose más sobre la tierra. Pero también algo que aumentó sobre la tierra con cada aumento en poder de cada uno de estos imperios fue que cada uno de ellos cada vez más fue rebelándose en contra de Dios. Y ese es el espíritu que estaba en cada uno de estos gobernantes. Esa es la mentalidad que había en cada uno de estos gobernantes, de que entre más grande yo me haga, más en contra de Dios yo me voy a oponer.
entre más guerras, entre más conquistas haya, más en contra de Dios se opusieron. Esa influencia, no solamente de los romanos o de los griegos, sino que de los babilonios, de los medos, persas, de los griegos y de los romanos, es una influencia que ha gobernado todo este mundo después de ellos. De hecho, si usted, aquí hay personas que creo que han estudiado leyes antes, usted puede ver que en el sistema de leyes de este mundo, de este país y de los países de Latinoamérica y de Europa y aún de algunos países de Asia, el sistema de leyes que se utiliza hasta el día de hoy es el sistema romano. Esa influencia desde aquel entonces es la que sigue gobernando el día de hoy. La influencia de los griegos, me gustaba mucho la forma en que lo explica el rabino que tuvimos acá, el rabino Daniel Schneider, porque él dice, los griegos, ellos salieron con la idea de que te tengas que mirar muy bien y tener músculos. Lo estaba mirando hace algunos meses. Y él hablaba de esa influencia, de cómo es que los griegos dejaron esa huella, ¿verdad? Usted puede ver las esculturas en Grecia o si lo busca en el internet, ¿verdad? Si usted puede ir allá, pues gloria a Dios. Pero si lo busca en el internet, usted se va a dar cuenta que todo era una apariencia hermosa, las esculturas, ¿verdad? Lo que ellos creaban, todo tenía que verse magnífico, maravilloso. Y esa influencia desciende, ¿verdad? Por generaciones y generaciones y generaciones. Y el día de hoy lo que más vemos en la televisión es, ¿verdad? Ve al gimnasio, ejercítate, mírate bien, ¿verdad? Crece los músculos. Si no puedes, te vendemos esto, ¿verdad? Si no te gusta tu cara, no te preocupes, te la arreglamos. Si no te gusta la nariz, te la arreglamos también. ¿Verdad? Si no tienes pelo, te lo ponemos, no hay ningún problema. El Señor, aquí viendo en el 90 ahí, al lado del O'Hare, hay tres, creo que son 3 o 4 billboards de esos grandes, de un exjugador de la NFL, de fútbol americano, un hombre así bien grande. Y él en su carrera de deportista, ¿verdad? Siempre fue pelón. Bueno, de joven tenía pelo, pero conforme fue creciendo se le cayó la mayor parte del cabello y entonces le quedó así una rueda. Y de repente el hombre, ¿verdad? Un día salió y ya tenía pelo. Y todo el mundo, no, ¿qué te hiciste? Y por eso es que pusieron esos billboards ahí, porque promocionan el negocio de que si no tienes pelo, nosotros te lo ponemos. Hacemos que te crezca, dice. Gloria a Dios. Entonces, vemos, ¿verdad? Y estaba yo hablando de la influencia, ¿verdad? Y es que eso, fíjense que eso a veces, ¿verdad? Eso también toca casa a veces, ¿verdad? A veces decimos, no, es que aquí me falta, acá me falta, por allá me pongo, por allá me quito, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso. Esas son influencias de ese espíritu que está gobernando allá en el mundo. Nada en contra de la salud. Si usted es saludable, gloria a Dios, ¿verdad? La salud es muy importante, gracias a Dios, amén. Así es que no estoy hablando nada en contra de eso, amén. Solamente estoy diciendo que a veces hay influencias, o no a veces, todo el tiempo está la influencia del mundo, ¿verdad? Que quiere o que está intentando continuamente meter la idea sobre quien sea. Esas influencias, ese espíritu que gobierna el mundo, no respeta. ¿Verdad? Yo puedo decir, yo soy pentecostal de los pies a la cabeza, pero como sea, el mundo continuamente está buscando cómo metérseme por dentro.
El mundo continuamente está buscando la forma o está buscando la rendija de nuestro corazón para metérsenos por dentro. Es una influencia que viene desde Génesis 11 con Nimrod, que después, ¿verdad? Ese mismo espíritu cae sobre Nabucodonosor, cae sobre Ciro, cae sobre Darío, cae sobre Alejandro el Grande, cae sobre los gobernantes que vinieron en el Imperio Romano, y después de ahí se expandió a todo el mundo, donde ahora este mundo está siendo gobernado por un espíritu de las tinieblas. Esto es la triste realidad. Esta es la triste realidad de este mundo, que este mundo está bajo el enemigo.